hombres de letras y de espada. Uno era mesurado, discreto y paciente. El otro, impulsivo, desbordante y polémico. Uno fue el iniciador de la novela moderna. El otro creó la comedia nueva. Uno tuvo un amante, una esposa y una hija. El otro, 4 amantes notorias, 2 esposas y no menos de 15 hijos entre legítimos y naturales. Uno, al margen de su inmortal Quijote, quería sin éxito ser reconocido como comediógrafo. El otro consideraba obras menores a sus comedias y quería ser reconocido, a pesar de su fama, como autor de novelas y piezas serias. Miguel de Cervantes y Lope de Vega son como el anverso y el reverso de una época dorada de las letras hispanas. Cervantes, Lope de Vega. Son dos personajes que sobre todo se relacionaron, como tantos otros escritores de la época, en función de celos mutuos. Se tuvieron celos mutuos, se castigaron con alusiones poéticas que intentaban erosionar la imagen del otro, del rival. Se vieron a sí mismos como rivales en el Parnaso de las letras, pero sin que llegaran realmente nunca a tener una experiencia directa de enfrentamiento personal. Lope es el que triunfa en España, en teatro, en novela Cervantes y en poesía Góngora. Góngora, que publica en 1611 el Polifemo, es su único rival, ¿no? Pero digamos que serían la tripleta. Cervantes inventa la novela moderna, 1605, Lope inventa el teatro moderno, 1609 publica Arte Nuevo, y Góngora la poesía moderna, 1611, o sea, serían los tres. Es el momento en que tiene más importancia España en su historia cultural, más que Italia, más que Francia. Sin duda, 1547 fue un año de grandes cambios para Europa. Murieron Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. Los príncipes protestantes alemanes fueron derrotados en Mühlberg. En España se promulgaron los primeros estatutos de limpieza de sangre. Y en la ciudad de Alcalá de Henares, hacia el 29 de septiembre, nació un niño al que pusieron por nombre Miguel, y que estaba llamado a dejar su huella imperecedera en las letras hispanas. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era un humilde médico cirujano y barbero, oficio poco apreciado y peor remunerado en aquella época. También la madre de Miguel, Leonor de Cortinas, era hija de un médico de buena posición. Tuvo, mejor dicho, un abuelo familiar de la Inquisición, el licenciado Juan de Cervantes, que luego se estableció en Córdoba. Por el lado materno era de una familia, parece, de campesinos, campesinos acomodados. El padre era cirujano barbero, es decir, una profesión bastante poco considerada. Parece que la familia Cervantes tuvo un momento bastante glorioso, digamos, de prosperidad en la época del abuelo, pero que luego decayó. Y, bueno, Cervantes nace entonces en una familia, digamos, de mediana condición. Él se decía hidalgo, los padres también, pero nunca produce ejecutoria. Y luego está el tema de que si fue converso o no fue converso. Bueno, eso es un tema inmenso. Es muy posible que tuviera antepasados conversos, pero bueno, yo no quiero convertir, digamos, la raza, como se decía, de Cervantes en clave que nos daría la razón de su personalidad y su obra. Cuando Miguel de Cervantes contaba con poco más de 3 años, su familia se mudó a Valladolid, donde se asentaba la corte de Carlos V. El viaje inició una serie de peregrinajes en los que el padre de Miguel buscó una y otra vez establecerse y ganar una clientela. Pero la fortuna se mostró esquiva con el cirujano, quien tuvo que sufrir más de un embargo de sus bienes y prisión por deudas. En 1556 abandonó la profesión médica, se instaló en Sevilla
y se dedicó a las operaciones inmobiliarias, oficio con el que pudo mantener a sus 5 hijos. Miguel de Cervantes estudió en Córdoba y luego en Sevilla con los jesuitas. Allí, su familia era vecina del poeta, actor y comediógrafo Lope de Rueda, con quien estrecharon lazos de amistad. Quizás fuera él quien interesó al joven Miguel por primera vez en el teatro. Nuevos problemas con acreedores indujeron a la familia a trasladarse a la nueva sede de la monarquía, Madrid, donde se establecieron en el otoño de 1566. Aquel Madrid de la segunda mitad del siglo XVI es un Madrid que conoce en una fecha determinada y concreta un cambio fundamental en su historia, que es la de 1561. En la primavera de 1561, Felipe II determina que su corte, que estaba establecida en Toledo, que se mude a Madrid, que se establezca en aquella ciudad, en aquella villa, que era pequeñita, pero no era un poblachón manchego. Entonces hay una serie de cuestiones que favorecen el que Felipe II se venga aquí con la corte. Las oligarquías madrileñas son más bien tranquilas y no hay ningún poder que le haga sombra al rey, como en Toledo, que estaba el poder de la Iglesia, que podía entrar en colisión con la corte o con el rey, ¿no? Y el rey viene aquí en 1561. Y en 1600 aproximadamente en Madrid puede llegar a los 90.000 habitantes, con lo cual es un crecimiento, una multiplicación por 10 o más de la población en 40 años, pues es un crecimiento vertiginoso. Puesto que la casa de los Cervantes era espaciosa, recibieron en ella hospedaje un par de empresarios italianos y un músico y bailarín, Alonso Getino de Guzmán, vinculado a la compañía teatral de Lope de Rueda. Este ocupaba en la corte una envidiable posición. Gracias a él, el joven Miguel alcanzó su primer reconocimiento como poeta. En octubre de 1567, en ocasión del nacimiento de la segunda hija de Felipe II e Isabel de Valois, la infanta Catalina Micaela, Getino encargó a Miguel un soneto, que fue inscrito en un medallón, presidiendo uno de los arcos de triunfo erigidos para la circunstancia. De Cervantes sabemos, hay poca documentación, sabemos dónde nació, que estuvo moviéndose con su familia por la precariedad del oficio de su padre, cirujano sangrador, estuvo moviéndose por Andalucía, fue al amparo de un abogado que vivía en Córdoba, hasta que le vemos asentado en Madrid, no con gran prosperidad, pero sí asistiendo, y esta es la única documentación sobre los estudios de Cervantes, sí asistiendo al estudio de la villa que había creado don Juan López de Hoyos en la capital de las Españas. Y ahí es donde toma contacto con los clásicos. Cuando en 1568, al morir Isabel de Valois, López de Hoyos recibió el encargo de realizar una relación oficial de las exequias reales, encomendó a su discípulo 4 poemas para incluir en ella. Para esa época, Lope de Vega, a sus 5 años, ingresaba en el colegio de la Compañía de Jesús. Hay que recordar que Lope es mucho más joven que Cervantes. Cervantes es del año 47, Lope, si no me equivoco, es del año 61. Entonces, Lope es un principiante en un momento en que Cervantes ya ha publicado la Galatea, ha hecho de sus comedias. Y bueno, pues en los primeros momentos, por ejemplo en la Galatea, en una lista de poetas a los que Cervantes rinde tributo, pues hay un homenaje bastante cálido a Lope. Luego las cosas parecen haberse, digamos, parecen que se van agudizando, bueno, agriando. Cervantes es un vivo ejemplo de cultura oral. Uno está leyendo El Quijote y está escuchando que le están narrando experiencias en primera persona, muchas de ellas, o experiencias a través de cuentos intercalados en el transcurso de la narración, pero sobre todo estamos escuchando más que leyendo. Es importantísima la oralidad en Cervantes.
La carrera de Miguel en el mundo de las letras parecía promisoria, pero pronto hallaría un fin abrupto. En 1569, en un duelo, hirió gravemente a un tal Antonio de Segura y se ordenó su captura. Miguel huyó a Sevilla y de allí a Roma, y se lo condenó en rebeldía a la amputación de su mano derecha y al destierro por 10 años. En Roma, Miguel, gracias a las gestiones de un pariente no demasiado cercano, el purpurado Gaspar de Cervantes y Gaete, entró como ayuda de cámara al servicio de Monseñor Acquaviva, quien pronto sería nombrado cardenal. Pero no duró mucho tiempo en esas tareas y decidió optar por la carrera de las armas. El ambiente en el que ha vivido Cervantes, que es un ambiente itinerante, lleno de calamidades, partió de Madrid huyendo de la justicia para enrolarse en la corte del cardenal Acquaviva e inmediatamente alistarse en el ejército, participar con los tercios en Lepanto, sufrir 5 años de cautiverio, regresar a España con las manos vacías y con 33 años. En ese periodo de tiempo, Lope de Vega está irrumpiendo en la escena y le acompaña una sólida formación intelectual y le acompaña el éxito desde el primer momento. En 1571, los estados pontificios, España y Venecia, acordaron constituir la Santa Liga, convocada por el Papa Pío V contra los turcos, y pusieron una armada a las órdenes de don Juan de Austria. Las tropas españolas confluyeron para su organización en el Virreinato de Nápoles, y allí llegó el hermano menor de Miguel, Rodrigo, alistado como soldado en la compañía de Diego de Urbina, a la que se unió el futuro autor del Quijote. El 23 de agosto de 1571, la imponente escuadra de Juan de Austria zarpó de Nápoles hacia Corfú, donde una fortaleza cristiana había resistido el asedio de los otomanos, y luego entró en el Golfo de Corinto. Allí, el 6 de octubre, frente al canal de Lepanto, encontraron a la flota enemiga, unas 250 embarcaciones a las órdenes de Alí Bajá. Ambas escuadras avanzaron lentamente, iniciándose el combate al mediodía del día siguiente. Miguel se hallaba afiebrado, presa de la malaria. Sin embargo, se negó a permanecer bajo cubierta y participó en el combate. Los testimonios de la batalla dan constancia de la bravura del joven soldado, quien recibió 3 tiros de arcabuz, 2 en el pecho y 1 en el brazo izquierdo, que le inutilizó esa mano y le valió el apodo de Manco de Lepanto. La batalla terminó con la incuestionable victoria de los aliados cristianos. Y aquel Cervantes que parecía a la altura de 1571 que iba a poder ser un soldado, pues como tantos de nuestro siglo de oro, un hombre que ya había publicado versos y que se metía a las armas, en ese sentido encarna perfectamente el ideal del escritor militar, ¿no?, del siglo XVI. Al regresar la escuadra española a Mesina, Miguel fue promovido a soldado aventajado, o sea, soldado de élite, lo que implicaba, entre otras cosas, un mayor sueldo. Mientras tanto, en Madrid, el joven Lope de Vega llegaba a los 10 años y se iba revelando como una mente despierta y aplicada. En esta época, deslumbraba a sus familiares y maestros traduciendo al castellano poemas latinos. Un brillante futuro en las letras se iba abriendo para él. Durante los años siguientes, Miguel de Cervantes no tuvo actividad militar alguna y se dedicó a leer. Petrarca, Tasso, Ariosto y Boccaccio, entre otros, fueron sus favoritos. Cervantes yo creo que era un gran devorador de toda aquella lectura que caía en sus manos, que no debían ser cuantiosas por su escaso poder adquisitivo, pero sí leía todo lo que llegaba a su poder. Cualquier papel que estaba a su alcance, él lo elaboraba y debía tener una enorme memoria porque él luego lo supo reciclar en toda su obra literaria.
de manera que si algo resaltaría, aparte de su capacidad para retratar la época, no solo en el Quijote, en las novelas ejemplares, en casi toda su obra, es la asunción de todo lo que ha visto, de todo lo que ha escrito y su transmisión en forma de narración oral. Finalmente, en 1575, pidió permiso para volver a España y solicitar allí, como recompensa por sus tareas, algún empleo civil al servicio de la corona. En septiembre, embarcó en Nápoles con rumbo a la costa catalana en la galera El Sol, junto con su hermano Rodrigo. Llevaba consigo una carta de recomendación del propio don Juan de Austria y otra del duque de Sesa. Ya frente a las costas españolas, la galera fue asaltada por piratas berberiscos. Miguel y Rodrigo, al igual que los otros sobrevivientes, fueron llevados, atados de pies y manos, a Argel. Las cartas de recomendación que portaba Miguel convencieron a sus captores que estaban ante un personaje importante. Por ese motivo, los dos hermanos no fueron llevados al mercado de esclavos, sino que su captor, Dalí Mami, prefirió pedir un elevado rescate por su libertad, que por supuesto su familia no estaba en condiciones de pagar. En 1577 llegaron a Argel 3 hermanos mercedarios para realizar un rescate de cautivos. La familia Cervantes les había confiado sus ahorros y otras sumas que habían obtenido vendiendo diversos bienes y contrayendo préstamos. Pero el precio de la liberación de los hermanos fue elevado por Dalí Mami. En esa ocasión, Miguel pidió a los sacerdotes que, dado que los ducados que traían no eran suficientes para liberar a ambos, rescatasen a su hermano Rodrigo. Así se hizo. En 1577, Lope produjo su primera obra teatral, la comedia La Pastoral de Jacinto, en 3 actos, que fue celebrada con entusiasmo por el obispo don Jerónimo Manrique de Lara, a cuyo servicio ingresó inmediatamente el brillante joven. Lope fue enviado a la Universidad de Alcalá de Henares, donde permaneció por 4 años, y de donde pasaría luego a la Universidad de Salamanca. A todo esto, en 1579, la madre de Miguel entregó al Procurador General de la Orden de la Trinidad la suma de 300 ducados. En mayo de 1580, el fraile Juan Gil agregó el monto faltante para el pago del rescate y liberó finalmente al cautivo, que regresó a España inmediatamente, dirigiéndose pronto a Madrid, donde se reunió con los suyos. Hay un primer periodo, digamos, de actividad literaria, en el caso de Cervantes, que coincide con el momento del regreso del cautiverio. Es decir, que entre el momento en que se va a Italia, al que me refería antes, y el momento en que empieza su carrera literaria, están los años gloriosos de Lepanto y los años de cautiverio de Argel. Regresa en 1580 y entonces, por un lado, hace representar sus primeras comedias. Solo que no nos dice exactamente qué éxito tuvieron. Dice que se representaron sin ofrenda de pepinos ni calabazas. Estamos en un momento en que empiezan su actividad los corrales, es decir, se representan obras ante un público por compañías de actores profesionales. Pero de estas obras que dice Cervantes haber compuesto, solo conservamos 2, que son los Tractados de Argel y la Numancia. Las demás obras son títulos para nosotros de obras que se han perdido. Mientras se producía el regreso de Miguel de Cervantes a Madrid, el muy joven Lope de Vega andaba de amores con una muchacha llamada María de Aragón, con quien tuvo un hijo, nacido en 1580. La situación era bastante complicada, porque en ese mismo año, Lope, quien había comenzado a escribir comedias con buen éxito, conoció a Elena Osorio, hija de un director de compañía teatral, Jerónimo Velázquez, y esposa de un comediante de quien estaba separada. Lope se enamoró enseguida de ella. Acosado afectivamente por María y Elena, optó por alistarse en 1582 en una expedición bajo las órdenes de don Álvaro de Bazán, que tuvo como misión conquistar las Islas Terceiras en las Azores. La expedición fue un éxito.
En 1581, Miguel, después de solicitar infructuosamente ante el Consejo de Castilla alguna recompensa por los servicios prestados, se había dirigido a la corte de Felipe II. Allí el rey le concedió una breve misión diplomática en Orán, después de la cual Miguel volvió a Madrid. No teniendo por el momento otra ocupación, se dedicó a escribir y a vincularse nuevamente con los círculos literarios de la ciudad. Pues sin embargo, la vida entre las heridas de Lepanto y la vuelta a España y el cautiverio de Argel, su vida pues toma unos derroteros, sus intentos de entrar en medios cortesanos que le fallan, no porque él no quisiera ser un cortesano, a él le habría encantado ser un cortesano y de hecho lo intenta varias veces, pero lo hace mal. En 1582 Miguel dio a conocer el Trato de Argel. En 1583, Numancia. Y en los años siguientes, alrededor de 20 comedias que desafortunadamente se han perdido. De esa época son también sus amores con una mujer casada, aunque separada, Ana Franca de Rojas. Con quien tuvo en 1584 una hija que reconoció y que fue bautizada como Isabel de Saavedra, tomando el apellido de un lejano pariente de la familia Cervantes. Ese mismo año, en Esquivias, conoció a Catalina de Salazar y Palacio, con quien al poco tiempo contrajo matrimonio en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Después de casarse, Miguel se estableció en la casa de su mujer, cuya familia tenía olivares y viñedos. Poco después, en marzo de 1585, fue publicada la primera parte de la Galatea, y Miguel, que ya había agregado el apellido Saavedra al propio, se vio celebrado como uno de los poetas castellanos más reconocidos. Entre quienes elogiaron la obra se contaría el joven y exitoso Lope de Vega. Se conocieron en la casa de este empresario teatral, que era Jerónimo de Velázquez, y por razones bien diversas. Cervantes tiene algunas comedias y está intentando que se las estrenen en los dos corrales de comedias que había en Madrid entonces, el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. Y en cambio Lope de Vega frecuentaba la casa porque tenía un amante en la hija de este autor teatral, que era Elena Osorio. De manera que se debieron conocer ahí, debieron amistar, porque realmente se llevaron bien durante un tiempo. Al año, de hecho, en Cervantes en la Galatea tiene buenas palabras para Lope, y Lope en la Arcadia tiene también un buen gesto para con Cervantes. Pocos años después, apareció un próspero competidor aspirante a los favores de Elena y sobrino de un cardenal, de modo que Lope fue invitado a despedirse. El poeta, furioso contra la muchacha y su familia, que lo habían hecho a un lado, tomó represalias. Lope de Vega nos parece como un chico superdotado, bueno, cursa estudios universitarios temprano, yo creo que estudia en Alcalá, pero yo diría que lo más llamativo en los primeros años de Lope son sus amores con Elena Osorio y el escándalo que se produce a consecuencia, digamos, de que Lope tenía un rival más adinerado y entonces deja correr libelos infamadores, y entonces a Lope se le condena a un destierro, y así es como se va a Valencia, donde encuentra a unos escritores que participaban en una actividad teatral que va a tener mucho impacto sobre la propia trayectoria de Lope. Poco después, estuvo expuesto a una nueva acción judicial por el rapto de Isabel de Urbina. Sin embargo, Lope contrajo matrimonio con ella y la familia de la joven esposa aceptó entonces la situación. En 1587, Felipe II había decidido organizar una expedición contra Inglaterra y se iniciaron así los preparativos de lo que se llamaría la Armada Invencible. El proyecto requería no solo armamentos y hombres animosos,
sino también acopio de trigo y aceite. Para ello se otorgaron numerosas comisiones, y una de ellas le fue concedida a Miguel, quien marchó a Sevilla para asumir sus funciones como comisario de abastecimientos de las galeras del rey. El trabajo resultó menos rentable de lo supuesto originariamente. El trigo requisado no les era abonado a los campesinos sino hasta ser almacenado, y en general con varios meses de espera. Por tanto, Miguel se vio en la necesidad de utilizar distintas medidas represivas para cumplir su misión. Durante 10 años recorre los caminos andaluces requiriendo trigo y aceite para la Invencible Armada que se estaba montando en aquel momento, y después del desastre de la Invencible, bueno, pues sigue recorriendo la zona de Granada para cobrar atrasos de deudas. Y es entonces cuando conoce la cárcel de Sevilla por un lío muy complicado, en fin, en el que no voy a entrar, y parece que durante esta estancia en la cárcel de Sevilla, 1597-98, le nace la idea del Quijote. Con Isabel, Lope tuvo 2 hijos que murieron a muy temprana edad, y en 1595 también ella falleció. Tiempo después contrajo matrimonio con Juana de Guardo, hija de un rico abastecedor de la corte. Este fue, además, uno de los periodos más prolíficos de su pluma. Lope había creado la comedia nueva, apartándose de la preceptiva aristotélica, y elaborando un estilo al gusto del público, lo cual daba a sus comedias gran éxito y las hacía deseables por las compañías teatrales, que competían por los favores del comediógrafo. Lope tiene una máxima, y es: quiero ganar dinero. De manera que supo perfectamente conectar con el gusto popular, acabó con los preceptivos aristotélicos del teatro e introdujo temas que el público aceptó como muy personales, como que se pusieron literalmente de moda, y desde la década de los 70 del siglo XVI hasta 1640, esos gustos van a ir por la comedia de capa y espada, siempre con unos personajes reconocibles por parte del espectador. Lope tiene una conciencia muy clara de las reglas del juego, es decir, que no se puede escribir así por las buenas una comedia, hay que tener oficio, y lo tiene. Y su actividad, digamos, en tanto que sí, comediógrafo, se prolonga prácticamente hasta su muerte, muere en 1635. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, este éxito enorme que tiene Lope como hombre de teatro no le satisface plenamente, porque el teatro se ha hecho, como dice Cervantes, mercadería vendible, es una producción masiva que obedece a las leyes de mercado. Entonces el gran sueño, la gran misión de Lope es ser gran poeta épico, gran poeta lírico. Es un gran poeta lírico, pero sus epopeyas ahora ya no se leen. Miguel, que había regresado a Madrid reuniéndose allí con su esposa, fue nombrado recaudador de impuestos para Andalucía en 1595. Por lo que, dejando a su familia, retornó a Sevilla. Ejerció allí sus deberes con la escrupulosidad acostumbrada, pero al quebrar en 1597 el banco en el que había depositado las recaudaciones, Miguel no pudo entregar las sumas recogidas y fue encarcelado durante varios meses. El incidente disuadió a Miguel de seguir realizando tan peligrosas funciones. El año 1598 trajo la paz con Francia, la muerte de Felipe II y el advenimiento al trono de Felipe III. Con ocasión del luto por el soberano, Miguel escribió un famoso soneto. La madre de su hija natural falleció también en 1598, y la hermana menor de Miguel, Magdalena, se hizo cargo de la pequeña, asumiendo su tutoría. La familia Cervantes, formada por Miguel, su esposa, sus hermanas, su hija y su sobrina, se establecieron en Sevilla y luego en Toledo. La muerte de Felipe II trajo consigo, como señal de duelo, la clausura de los teatros, que no serían reabiertos hasta 2 años más tarde.
En 1598, además, publicó la Arcadia, y al año siguiente, la Dragontea y el Isidro. Poco después escribiría La Hermosura de Angélica, una especie de imitación de Ariosto, y una curiosa pieza, Los cautivos de Argel, refundición de los tratos de Argel de Cervantes, que no agradó a este. Cuando hablamos de éxito en términos de mercado económico, y el mercado económico evidentemente lo refleja el mundo editorial, es decir, la frecuencia de las ediciones. Lo que nos puede determinar el éxito desde el punto de vista económico es la frecuencia y la tirada de las diversas ediciones. Y efectivamente, en el caso de, nadie puede dudar que en el caso de Lope de Vega podemos hablar de un hombre de éxito, un hombre de bestsellers, de auténticos bestsellers en la época. El mercado le pedía a gritos obras nuevas en las que incluso le proponían el tema concreto histórico sobre el que tenía que escribir, que él naturalmente idealizaba a su manera y le daba a esa sociedad lo que la sociedad pedía. Luego en 1601 Felipe III lleva la corte a Valladolid, vuelve a caer la población de Madrid, vuelve en 1606, crece otra vez la población de Madrid con el retorno. Esto es lo que explica entonces que haya tantos y tantos literatos del siglo de oro que nacen en Madrid o que hacen su juego, lo hacen en Madrid. ¿Por qué? Pues porque las familias han acudido al calor de la corte y de la prebenda, y de la merced y demás, ¿no? Y han emigrado a Madrid. Lope de Vega nace aquí en 1562, por ejemplo, o Cervantes en 1547 en Alcalá de Henares, pero bueno, sus contactos con Madrid luego ya serán muy numerosos, sí. De esos años parece datar la desavenencia entre Cervantes y Lope de Vega. Unas ironías de Miguel que no tenía buena opinión del nuevo estilo teatral, por considerarlo vulgar, estereotipado y efectista, ofendieron a Lope, que contraatacó con virulencia. De repente, a la altura de 1604, todavía Lope incluye un soneto de Cervantes en una de sus obras, pero publica una obra titulada El peregrino en su patria, en la cual utiliza como alegoría en la portada varias torres, una figura que representa la envidia, y ante esta ostentación aristocrática, Cervantes, y no solo Cervantes, Góngora, otros escritores de la época, le recuerdan en determinados escritos, en determinados poemas de verso quebrado, pues que, hombre, Lope de Vega, al fin y al cabo, es un gran autor teatral, pero está casada con la hija de un carnicero, que es el que está abasteciendo la corte de Madrid. Puede tener dinero porque tiene elevados ingresos, pero esas ínfulas nobiliarias parecen excesivas. Lope frecuentaba los mismos círculos que Miguel y conocía por eso la novela que éste pronto publicaría. No tuvo entonces reparos en anunciar a quien quisiera oírlo que ningún poeta era tan malo como Cervantes y que nadie habría tan necio que pudiese alabar el Quijote. Entre el 4 y el 5, entre 1604 y 1605, es evidente que ya no se continúan estas buenas relaciones. De hecho, la primera carta que conservamos de Lope de Vega en su epistolario, la primera carta escrita desde Toledo, ya anuncia, ¿verdad? Ya se sabe que Cervantes desprecia a Lope y sobre todo Lope desprecia el Quijote. Aún antes de haberse publicado el Quijote, es un dato muy significativo, es decir, que debió, sin duda, corrió una copia manuscrita de la primera parte del Quijote, de la primera parte del Quijote, hubo una copia manuscrita que la leyeron gentes de tertulia literaria y tal, y entonces Lope de Vega ya arremete ahí contra Cervantes. ¿Sí? Por temor a enemistarse con Lope, diversos poetas declinaron el ofrecimiento que Miguel les hiciera para prologar su novela con algún soneto o décima, como era entonces costumbre, ante lo cual éste elaboró varios poemas que atribuyó a distintos personajes de la ficción, como Amadís de Gaula, Orlando Furioso y otros, y hasta incluyó un soneto en forma de diálogo entre Babieca y Rocinante. Pese a todo, la obra, con una dedicatoria al duque de Béjar,
salió de imprenta en Madrid a principios de 1605. En 2 meses ya había agotado 2 ediciones e iba por la tercera. Lo que pasa es que el éxito que tiene el Quijote no se corresponde, digamos, con la representación que nos formamos hoy del caballero, de la transfigura, figura patética. Es más bien un libro de burlas. Es decir, que la gente se ríe de los disparates de Don Quijote, de las gracias de Sancho, y no hay, digamos, ningún fenómeno de identificación del lector con Don Quijote. Y lo que sí también testimonia el éxito son los bailes, las mascaradas, donde aparecen desfilando Don Quijote y Sancho siempre como figuras de risa. A la gente le gustaba ese tipo de figura, porque los desplantes de un inadaptado, bueno, pues provocan la risa, y además hay que pensar que las aventuras de Don Quijote muchas veces se leían en voz alta porque gran parte del público no sabía leer. Entonces el Quijote se prestaba a una lectura activa que provocaba la risa. Y además había cosas que luego, bueno, van a imponerse. Es decir, la gran novedad del Quijote es que Cervantes da la palabra a sus personajes. Es decir, que en vez de colocarse en primer plano y decirnos lo que hacen, hace como si ellos cobraran vida. Don Quijote es una figura que se inventa a sí misma. Es Alonso Quijano, un desconocido, un hidalgo de aldea. Un buen día, bueno, se convierte en caballero andante y accede a la existencia literaria. Y cada personaje habla con su propio estilo. Hay un idiolecto, como se dice, Don Quijote, que no es el de Sancho, que no es de los demás personajes. Y esto fue la gran novedad. Cervantes lo que supo es llevar todas sus vivencias personales, que le permitieron tratar desde con nobles hasta con arrieros de la más baja estofa, tratar de llevar esas vivencias a sus obras y hacerlo además muchas veces en primera persona, como las alusiones en sus comedias a los baños de Argel, a los tratos de Argel, que evocan su cautiverio en tierras berberiscas, y otra a través de su contacto con la sociedad rural con la que tuvo que lidiar como alcabalero, buscando abastos al servicio de la corona para financiar la empresa de la Armada Invencible. El éxito del Quijote no hizo más que exacerbar el fastidio de Lope, quien remitió a Miguel un soneto, bastante grosero, vapuleando la novela cervantina, tildándola de baladí y llamando a su autor puerco, a la vez que el propio Lope, al compararse con él, se representaba como Apolo. El soneto fue remitido en un sobre con el envío a cobrar. Miguel luego diría que lo que le dolió de aquello fue el real pagado por tan pobre carta. Tal vez me equivoque, pero me parece que en aquel enfrentamiento hay dos abstracciones del ser humano que se llaman vanidad y soberbia. A partes iguales, hombre, Cervantes debía ser bastante soberbio y Lope debía ser de una vanidad pues como lo describe Cervantes en el viaje del Parnaso, ¿no? Que crece, que engorda y que revienta sobre todos. Este era Lope de Vega, debía ser tremendo. Y Cervantes tenía un toque de soberbia que le llevaba mal el triunfo del otro, de Lope de Vega. Hubo una forma de expresar esa enemistad pública que es a través de los sonetos, a través de sonetos que se popularizaban enseguida y se comentaban en los mentideros. ¿Sabes lo último que ha escrito Góngora de Lope? ¿Sabes lo que ha dicho Lope? Otra vía de ataque de unos y otros eran los elogios que precedían a las obras. Esta serie de poemas que servían de introducción a las publicaciones, porque ahí se lanzaban unas pullas muy directas. Y por otra parte está lo que no se ve pero intuimos, es decir, las trampas que le pudieron poner a Cervantes en determinadas academias, en la concesión de premios como los Juegos Florales, e incluso en que Lope recomendase
a determinados directores teatrales que no estrenasen las obras de Cervantes. Lope conoció en 1605 al duque de Sesa y al año entró a su servicio. Consciente de que la profesión de escritor no le proporcionaba ingresos suficientes para satisfacer sus aspiraciones, Lope buscaba una vez más la seguridad del mecenazgo, a diferencia de Miguel, que rehuía cada vez que podía todo tipo de servicio personal. En 1606, la corte cambió su residencia nuevamente a Madrid, y Miguel la siguió con su familia. En 1608, Lope dio a conocer La Jerusalén conquistada, obra compuesta a imitación de Tasso, y al año siguiente publicó su Arte nuevo de hacer comedias, verdadero manifiesto de la comedia nueva. Por esa época se hizo familiar, es decir, colaborador del Santo Oficio. A mediados de 1609, el mismo año en que Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos, la esposa y las hermanas de Miguel tomaron los hábitos franciscanos, y el propio Miguel se afilió a la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento. También Lope sintió acentuadas sus tendencias místicas por ese entonces e ingresó en la Cofradía del Caballero de la Gracia y al Oratorio de la Calle del Olivar. De esta época es una de sus piezas más conocidas, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 5 años de cautiverio en Argel, toda la vida pidiéndole a la corte alguna prebenda por haberse dejado la salud en el empeño, en la batalla, y nunca obtuvo ninguna respuesta positiva. Incluso en la última etapa de su vida, cuando ya vive en la indigencia, en la calle del León, rodeado tan solo de su mujer y de una sobrina, con alguna visita de alguna hija natural o de alguna de sus hermanas, en esa última etapa era tal el grado de necesidad que intenta irse con el conde de Lemos a la corte italiana que iba a fundar como escritor de esa corte. Es decir, hasta el final de sus días está intentando medrar económicamente, salir de esa postración material en la que vive. Cervantes intentó integrar esta comitiva, pero sin éxito. Sin embargo, en esta ocasión, el conde le otorgó alguna merced, por lo que el escritor le quedó grandemente agradecido. Por otra parte, no se sumió en la inactividad. En 1613 entregó a la imprenta sus novelas ejemplares, que sorprendieron por sus innovaciones estilísticas y alcanzaron pronto éxito. Para esa época ingresó como novicio en la Orden Tercera. Son unos años en que Lope está en la cumbre, digamos, de su gloria, de su éxito. Es de Lope, se dice es de Lope para decir que todo era una maravilla. Pero al mismo tiempo, bueno, hay una serie de fenómenos que conviene tener en cuenta. Primero, el hecho de que en su vida personal conoce diferentes desgracias. Bueno, tiene varios hijos que mueren muy chicos, muy chiquitos. Luego pasa por una crisis espiritual y recibe órdenes y se mete a cura, como diríamos, lo cual no le impide mantener nuevos amores. Luego su amada, digamos, predilecta, Marta Nevares, pierde la vista y se vuelve loca, y esto va a ser un drama tremendo para Lope, y ocurre que nuevos poetas aparecen, y entre otros Calderón, y a partir de los años 1625-1630, a pesar de que Lope sigue escribiendo comedias, bueno, no aparece como, digamos, el astro de la vida teatral de aquel tiempo. En 1614, a la vez que salía de imprenta su viaje del Parnaso, Miguel encontró que circulaba por España una versión apócrifa de la segunda parte del Quijote, firmada por un tal Avellaneda, en quien la tradición ha querido ver a alguno de los acólitos de Lope. Se trataba de una parodia de bajo valor.
Cervantes, sabiendo que la primera parte de su novela se había traducido al inglés, decidió escribir su continuación. Al año siguiente la entregó a imprenta, con una dedicatoria dirigida al conde de Lemos. Junto con ella, publicó también 8 comedias y 8 entremeses, obras que había escrito y que no había conseguido hacer representar por ninguna compañía teatral. Al fin de su vida, Cervantes se había reconciliado con Lope de Vega. En el prólogo de sus comedias y entremeses, calificó al gran comediógrafo de verdadero monstruo de la naturaleza y dijo que se alzó con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que pueden decirse, las ha visto representar, o por lo menos ha oído decir que se han representado. Y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo. Tal talento, concluía, no lo concede Dios a todos. Cervantes no nos ha dejado escritos íntimos, ¿eh? No tenemos cartas de Cervantes, salvo una o dos. De modo que la personalidad de Cervantes la vamos descubriendo a través de sus autorretratos, pero los autorretratos de Cervantes son autorretratos mediatizados por una escritura, es decir, que Cervantes no es Juan Jacobo Rousseau, no escribe para confesarse, sino que de reojo, de refilón, bueno, nos da a entender algo de lo que es, de lo que quiere, por ejemplo, en los prólogos al Quijote o en el prólogo a las Novelas Ejemplares, o en su viaje del Parnaso, cuando dice yo soy aquel que la invención excede, o dice que a mí me gusta leer hasta los papeles rotos de la calle. Bueno, estas son, digamos, pequeñas luces que nos iluminan la personalidad de Cervantes. Cervantes parece que era un hombre no muy expansivo, y tiene un sentido del humor y una ironía que es uno de los encantos, digamos, de su personalidad y también de su escritura. Desentendiéndose del previsible éxito de la segunda parte del Quijote, Miguel se ordenó formalmente como tercero franciscano y se dedicó a lo que sería su última obra, Las aventuras de Persiles y Segismunda, que finalizó el 19 de abril de 1616. 3 días después, víctima de hidropesía, falleció en su casa de la calle del León, esquina con la calle de Francos, atendido amorosamente por su esposa y su sobrina. Fue sepultado con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias Descalzas de la calle de Cantarranas, que hoy lleva el nombre de Lope de Vega. En 1617, Lope comenzó a supervisar la publicación de sus obras. Su éxito y popularidad no decreció en esos años. Entre 1617 y 1627 escribió algunas de sus mejores páginas: Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo, Las Fortunas de Diana, La Filomena, El Mejor Alcalde, el Rey, La Circe y El Romancero Espiritual, entre otras. Poco después, Marta de Nevares, quien fuera la gran compañera de sus últimos años, falleció. En estos tiempos aciagos, Lope encontró, sin embargo, la paz para escribir piezas como La Dorotea, Amarilis, Filis, El Castigo sin Venganza, Corona Trágica, El Laurel de Apolo, Rimas Humanas y Divinas y otras más. Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635 en su casa de la calle de Francos, que hoy lleva el nombre de Cervantes, cerca de la iglesia de San Sebastián, donde el poeta y comediógrafo fue sepultado. La ironía es que ciertamente a la luz de la historia premia y la historia castiga. La historia quizá ha premiado más a Cervantes que a Lope de Vega. La vida le premió más a Lope de Vega, pero sin embargo le castigó la historia en el sentido de que la consideración
estelar que ha tenido Cervantes y en particular su Quijote en toda Europa a lo largo de los siglos, jamás la ha tenido ninguna obra de Lope de Vega. Dicho de otra manera, Cervantes se pasó toda la vida envidiando a Lope de Vega y quizá Lope de Vega en su tumba se haya pasado siempre en la tumba envidiando el éxito póstumo de Cervantes.